Una de las más notorias novedades del Código de las Familias cubano es la protección a los derechos de las personas adultas mayores en el entorno familiar, a la par que se rescatan roles tan importantes para la reproducción social como la abuelidad. En nuestro país, el 21,3% de la población tiene 60 años y más. Y la proyección demográfica apunta a que para los primeros 30 años del siglo XXI podría llegar hasta un 30%, a lo que se adiciona el aumento de la migración externa y también un crecimiento poblacional que no cubre el reemplazo. La realidad se vuelve aún más alarmante si se valora que el 21,4% de los cubanos nunca tuvo hijos y del 7,8% que los tuvo, todos viven fuera de Cuba. De ahí que el 17,4% de las personas adultas mayores viven solas y el 6,5% de este grupo tienen necesidades especiales. Todo lo anterior impone múltiples retos a lo interno de las familias en lo relacionado a la comunicación que se establece entre generaciones, la convivencia, los derechos y obligaciones entre sus miembros y también las relaciones de ciudades. Vuelvo con mi invitada, le hago la invitación, doctora, para que me acompañe aquí en nuestro set principal. Es la doctora Ana María Álvarez Tavío, profesora titular de la Universidad de La Habana, que nos acompaña a propósito de este tema. Doctora, todo lo anterior nos lleva entonces a cuestionarnos cómo desde esta normativa familiar cubana se potencia entonces la capacidad funcional y se tributa al envejecimiento activo y saludable de nuestros longevos. Yanela, el Código de la Familia fue consciente de todas estas realidades que se expresan a veces fríamente en números, que probablemente sea una situación mucho más alarmante que la que reflejan estas estadísticas. Y acogiendo esa realidad familiar, dedicó un espacio muy especial a la protección de las personas adultas mayores. Era un reclamo que respondía al envejecimiento del que estamos padeciendo a nivel internacional, pero que en Cuba se refuerza. Y dedicó un capítulo especial a las personas adultas mayores, a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, pero también de los deberes que se les impone a ellas mismas. Hubo una etapa de consulta especializada y muchos gremios, la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana nos dijo, nos parece maravilloso que protejan nuestros derechos, pero también queremos que se reflejen nuestros deberes. Derechos tales como el derecho a vivir en familia, a desarrollar lo que le queda de su vida en el espacio familiar, con autonomía, derecho a autorrealizarse, a vivir con dignidad, a vivir en espacios libres de violencia. No son pocos los casos de personas adultas mayores que después de una vida profesional activa se ven relegados a un rincón de nuestros hogares, y el Código pugna por eso, porque el adulto mayor, como toda persona humana, viva con dignidad, viva con respeto a su autonomía y a su autodeterminación, a la posibilidad de elegir de qué manera quiere que se enfrente una situación eventual de discapacidad, a vivir libre de violencias, a vivir en espacios accesibles, y todo eso queda reflejado en un capítulo muy especialmente dedicado a ellos. ¿Qué impacto ha tenido en este nuevo código de las familias, doctora, ya vigente hace 2 años, reconociendo de forma expresa y por primera vez el valor, el derecho de los abuelos a comunicarse y relacionarse con sus nietos? Yo creo que eso ha sido muy positivo. En los recorridos que hacemos por toda la isla, eso ha sido de lo que mejor recibimiento ha tenido, y sabemos ya de procesos que han sido exitosos, donde abuelas y abuelos han pedido su comunicación, y de personas que cada vez son más conscientes de sus derechos. Por eso siempre invitamos a que repasemos, igual que la Constitución, porque desde la Constitución ya se está expresamente protegiendo los derechos de las personas adultas mayores, y después del Código de la Familia repasemos constantemente, porque necesitamos esa cultura de nuestros derechos. Y ha sido, pues,
realmente muy, muy positivo. Recibimos por distintas vías manifestaciones muy tranquilizadoras de personas adultas mayores que se han sentido protegidas a partir de la promulgación del código. Un último consejo, doctora, para toda la familia cubana que ahora mismo pues están conectados y sintonizándonos. Que tengamos siempre la curiosidad de saber qué nos corresponde hacer, qué derechos tenemos y también qué deberes tenemos. La Universidad de La Habana y un grupo de profesionales estamos cada vez más involucrados en tratar de explicar, de comunicar, de hacer llegar a las personas el conocimiento, no como un lenguaje muy técnico ni muy rocambolesco, sobre los derechos que nos trae el código, los beneficios que nos trae el código, las ventajas que nos trae el código. Y ya tenemos varias publicaciones, una especialmente dedicada a las personas adultas mayores, que recoge no solo sus derechos en su condición de tal, sino también sus derechos como integrantes del grupo familiar y como su posición desde abuelos y abuelas. Ya se habla del derecho a la abuelidad. Ya Un no término es, muy... Sí, ya no es solo derechos de la infancia, derechos de las mujeres, derechos de responsabilidad parental como madres o padres, sino que ya se está identificando y ganando su propio nicho el derecho a la abuelidad. Y entonces mi consejo: cultura jurídica, formación en derechos, la Constitución en nuestra mano izquierda cerca del corazón, y en los temas que tienen que ver con la protección dentro de la familia, el Código de las Familias. Y conocer lo que es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Ha sido todo una clase, la conversación con la doctora, con sus consejos oportunos a propósito de nuestro tema de hoy. Seguramente la tendremos de vuelta. ¿Por qué no? Pues con mucho gusto.